Indignación social dejó una vez más lo revelado a través de la última inspección de la compañía Enel por el hurto de electricidad en viviendas del sector oriente. En el acompañamiento hecho por Tele 13 se mostró cómo en múltiples domicilios de lo más acomodados sus residentes evitan la cuenta gracias a la intervención de sus medidores. Y dependiendo en algunas ocasiones son los mismos vecinos que tienen algún tipo de sospecha y que nos piden, por ejemplo, que vayamos a verificar, porque la gente entiende que una instalación irregular también pone en riesgo a veces sus viviendas. Nosotros hemos visto casos de incendios, por ejemplo, que una casa por una instalación irregular se genera un incendio que termina afectando a varias casas de la misma zona. Operativo en Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, donde al descubierto quedaron diferentes vecinos que en casos por años han estado evadiendo el pago. Grandes casas en los mejores barrios como parte de un problema que se ha acrecentado y del cual Carabineros hace la aclaración. Se trata con todas sus letras de un delito. En esta oportunidad, Carabineros concurre, celebra la detención de personas que estaban con sus medidores adulterados o intervenidos, no necesariamente conectados directamente a la red eléctrica, sino que ya al interior de esto, un aspecto más técnico, ¿cierto?, se encontraba la intervención directamente de ellos. Uno de los barrios fiscalizados fue, por ejemplo, el Locurro. Allí más de alguno se fue detenido, noticia que en el sector dejó a varios vecinos boquiabiertos y con una suerte de vergüenza ajena, pues la mayoría no puede creer que viviendo donde lo hacen haya personas que caigan en estas prácticas. Eso es muy feo, cada uno tiene que pagar sus gustos, no que lo paguen otros. Eso es falta de honestidad. Y en esta zona, todos tienen el sentido de recursos para poder pagar una cuenta luz mensualmente, así que no hay excusa. Según datos entregados por Enel, en estas viviendas el consumo promedio rara vez disminuiría de los 1.000 kilowatts al mes, lo que equivale a una base de un poco más de 100.000 pesos mensuales. Sobre estas cifras y los hurtos millonarios de algunos durante años, hubo quienes se atrevieron de frente a explicar el por qué lo hacen. Obviamente es malo, pero yo creo que está bien porque ya te están cobrando la autopista, te están cobrando el TAC, te están cobrando de todos lados, los políticos están entrando droga. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Yo necesito vivir y ahorrarme algunas cosas. Me parece claramente indignante, si es que aquí tienen los recursos para comprarse casas caras y autos caros, lo mínimo es que paguen sus cuentas, encontré. Eso es un delito, ¿sabías tú? Así que no debieran castigarlo. El año pasado la compañía realizó 150.000 fiscalizaciones, de las cuales 10.000 fueron casos de hurto por electricidad, lo que equivale a 1.000 millones de pesos. Sin ir más lejos, por ejemplo, en las 33 comunas del área de concesión de Enel Distribución, el hurto de electricidad representaría el consumo de energía de una ciudad de 150.000 habitantes. Conexiones irregulares que, antes que todo, traen peligros para el resto del vecindario por las fluctuaciones de voltaje. Cuando hay un consumo irregular o una conexión irregular, nosotros lo que hemos visto es que en general esa casa o esa propiedad llega a consumir hasta 3 veces lo que consume una casa normal. ¿Y eso qué significa? Que hay en general una sobrecarga de la instalación y eso es lo que genera muchas veces el riesgo que está asociado a esta electrocución de las personas o a estos incendios y eso es lo que hay que evitar. Conexiones malavidas que pueden darse de diferentes maneras, una noticia que apenas divulgada dejó espantados a los vecinos de estos barrios. Mi vecino, qué vergüenza, no puede ser. No puede ser. Yo creo que hay una tremenda equivocación. Y si así fuera, no quiero ni siquiera enterarme. Grandes peligros por la electrificación de viviendas, electrocución o incendios. Irresponsabilidad vecinal más delito, del que una de las explicaciones más oídas de quienes son descubiertos es que muchos de ellos no serían los propietarios del lugar. La persona al momento de efectuar el arriendo de alguna casa o alguna vivienda, un departamento, lo que sea, verifique, ¿cierto?, los estados de luz, verifique que le llegue en forma correcta, y que se mantenga, porque todas las personas mantienen un estándar o ocupan, ¿cierto?, una cierta cantidad en forma mensual, ya sea en verano o en invierno. Hurtos de electricidad en el sector oriente que levantan tanto la preocupación como la indignación de quienes mes a mes se empeñan en pagar